Bueno, buenos días, tercer año. Como les había prometido, les estoy haciendo un video para este nuevo tema que vamos a comenzar a ver. ¿Sí? Bien, este tema recibe el nombre de trigonometría y se aplica. Este año vamos a ver sus aplicaciones a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes el año pasado o en primero deben haber visto el teorema de Pitágoras, que también se refería a triángulos rectángulos. En este caso vamos a ver trigonometría aplicada a triángulos rectángulos. Bien, lo primero que tengo para decirles es lo siguiente. Los lados reciben el mismo nombre que para Pitágoras, es decir, el lado más largo, el que está opuesto al ángulo de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa, y los otros dos lados, al igual que en Pitágoras, se llaman catetos, pero con la diferencia que ahora cada uno de estos catetos tiene un nombre particular que más adelante les voy a decir cómo reconocerlo, ¿sí? Entonces, es trigonometría aplicada a triángulos rectángulos. Bien, lo nuevo que van a ver es que vamos a utilizar tres nuevas funciones, que son tres teclas nuevas de la calculadora, llamadas seno, coseno y tangente. En su calculadora o en una aplicación que pueden bajar, no es necesario que tengan calculadora científica, pueden usar alguna aplicación, descargar alguna aplicación que tenga calculadora científica. Generalmente la calculadora que viene con el celular no va a servir para esto, más adelante les voy a decir por qué. Entonces necesitan bajar una calculadora científica en alguna aplicación, o si tienen, que tenga la tecla sin, la tecla cos y la tecla tan o tg. Estas son las teclas que vamos a utilizar, ¿sí? Muy bien. Para comenzar con la unidad, le voy a decir que lo que es función seno de un ángulo, lo que se llama seno de un ángulo, es ni más ni menos que la división entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. O sea, la medida de esos dos lados, del cateto opuesto y la hipotenusa, recibe el nombre de seno. La división del cateto adyacente con la hipotenusa recibe el nombre de coseno. Y la división de los catetos, cateto opuesto dividido cateto adyacente, en ese orden, recibe el nombre de tangente. Ahora les voy a decir cómo identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿sí? Porque recuerden que lo llamamos catetos hasta acá. La hipotenusa nunca habrá duda, la hipotenusa es siempre el lado más largo, el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Pero el resto de los catetos sí tiene un nombre particular, ¿está? Ahora les voy a decir cómo reconocerlo. Y para eso vamos a los dibujitos que tengo acá. Acá les hice dos ejemplos. Supongamos en el primer ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, y fíjense que acá yo ya le puse que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Pero por qué? Porque cada ejercicio va a tener como dato un ángulo, ¿sí? Cada ejercicio necesariamente les va a proporcionar como dato la medida de uno de los ángulos. De estos dos ángulos, de los agudos, puede ser este o puede ser este. ¿Ven? Como indica acá. Este nunca, porque ya sabemos de antemano que es un ángulo de 90 grados. Entonces, la medida de alguno de estos dos ángulos agudos siempre se las debe dar el ejercicio. Por lo tanto, si el ángulo que tengo como dato es este, el que está aquí arriba, por ejemplo, el lado que está opuesto, el que se enfrenta, recibe el nombre de cateto opuesto. Y el otro, por descarte, se llamará cateto adyacente. ¿Se entiende? Volvemos. Si este es el ángulo que tengo como dato, el lado que está enfrentado se va a llamar cateto opuesto y el otro cateto adyacente. Fíjense en este ejemplo, en este segundo dibujo que les hice. Si ahora, en vez del ángulo de estar aquí arriba, el ángulo pasó a estar acá, el que está enfrente va a ser el opuesto y el otro va a ser el adyacente. ¿Se dan cuenta cómo cambió? Antes este era el adyacente y este el opuesto y ahora cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque cambió el ángulo. El ángulo, en vez de estar aquí arriba, pasó a estar acá en la base. Entonces, si este es el ángulo que tienen como dato, este es el opuesto y el otro adyacente. Del que nunca va a haber duda es de cuál es la hipotenusa. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto. Continuamos. Para resolver cualquier tipo de estos ejercicios, yo debo hacerme siempre la siguiente pregunta. ¿Qué lado conozco? ¿Sí? ¿Cuál de los lados conozco? ¿Y qué lado me piden? ¿Pero por qué? Recuerden que cuando hacían Pitágoras,
los datos de los ejercicios de Pitágoras eran dos lados y había que encontrar la hipotenusa. O la hipotenusa y un lado y había que encontrar el otro lado. O sea, los ejercicios de Pitágoras siempre me daban como dato la medida de dos lados. Pero ahora, en trigonometría, no voy a tener eso. En trigonometría voy a tener como dato la medida de uno de los lados, solamente un lado, o la hipotenusa, o el opuesto, o el adyacente, y la medida de uno de los ángulos. Entonces, para resolver cualquier ejercicio y saber cuál de estas tres funciones hay que usar en la calculadora, porque eso es lo más importante para saber si voy a usar seno, si voy a usar coseno, si voy a usar tangente, yo debo preguntarme siempre qué lado conozco del triángulo y qué lado me piden que encuentre del triángulo. Por lo tanto, acá les hice, y esa respuesta me va a decir qué función tengo que utilizar. ¿Está bien? Entonces, miren, acá les hice un ejemplo, ya con números, ¿sí? Un ejemplo ya numérico. Miramos el triángulo y nos damos cuenta de lo siguiente, que el ejercicio me está dando como dato la hipotenusa, ¿sí? Lado más largo. Y luego me da un ángulo. Este ejercicio, en este caso, me dio este ángulo como dato. Inmediatamente me doy cuenta que como este es el lado que está enfrente, X es el cateto opuesto. Espérenme un segundito. X es el opuesto, el Y es el cateto adyacente. Ahí continuamos. Muy bien. Perfecto. Entonces nos damos cuenta en este ejercicio que si yo quiero reconocer en este ejercicio los datos, tengo este ángulo de 30, X va a ser el cateto opuesto, Y va a ser el cateto adyacente y la hipotenusa es 10. Por lo tanto, si voy a resolver, lo que me pide el ejercicio es hallar la medida de X y la medida de Y. Es decir, tengo que resolver 2 ejercicios en cada cuenta. ¿Vamos? ¿Sí? Recuerden poner pausa cuando necesiten, volver a escucharlo. ¿Está? Todo esto. Bueno, vamos al cálculo de X. ¿Sí? Me voy a organizar y voy a quiero encontrar primero lo que vale X. Entonces pongo cálculo de X. Entonces ahora me respondo la pregunta que estaba en la otra parte de la hoja. Ahora es donde me respondo esto. ¿Qué lado conozco y qué lado me piden? ¿Está? Recuerden que esa es la pregunta fundamental. Entonces, para este ejercicio me respondo, ¿qué lado tengo? Y bueno, si yo miro acá, el que tengo, o sea, el que conozco, es la hipotenusa. O sea, tengo la H. Y cuando me respondo, ¿qué lado me piden que encuentre? Fijémonos que en este caso yo decidí encontrar primero la X. Y la X es el opuesto. Entonces, ¿cuáles dos lados responden esa pregunta? Tengo la H y me piden el CO, o sea, el cateto opuesto. Por lo tanto, H con CO, voy a esta parte de la teoría y me fijo que H con CO se encuentran en seno. No se encuentran en coseno ni tampoco en tangente. Entonces, respondiendo a esa pregunta, me doy cuenta que cuando tenga al cateto opuesto y a la hipotenusa un ejercicio, siempre voy a tener que utilizar seno del ángulo. Una vez que ya sé cuál de esas tres funciones tengo que utilizar, ¿sí? Ya me di cuenta, ya reconocí, cateto opuesto con hipotenusa es seno, ahí me puse contento porque me di cuenta de lo que tengo que utilizar, reemplazo los datos. Fíjense, acá decía seno de alfa, seno del ángulo. Alfa es una letra del alfabeto griego, ya eso lo saben. Y en este caso, mi alfa vale 30. Entonces reemplazo. Donde dice alfa, pongo 30. Donde dice cateto opuesto, pongo X, porque es lo que tengo que encontrar, es lo que no conozco, ¿sí? Tengo que encontrar X. Y donde dice hipotenusa, pongo 10, porque es lo que vale la hipotenusa. Entonces me queda una ecuación que dice seno de 30 es igual a X dividido 10. Repito,
Seno de 30 grados es igual a x dividido 10. ¿Qué hago? Este dividido 10 que está aquí debajo, como toda ecuación, se despeja, porque el objetivo es encontrar x. Tengo que despejar x. Entonces, este 10 que está aquí debajo, dividiendo en el divisor, en el denominador, perdón, va a pasar multiplicando. Pasa multiplicando al seno de 30. Y ahora sí o sí entra en juego la calculadora, como les pongo acá. Y en la calculadora va a haber que hacer lo siguiente. Va a haber que apretar la tecla sin, apretar 30, con eso ya voy a estar resolviendo esto, seno de 30. ¿Sí? Entonces aprieto la tecla sin, aprieto 30, igual, para que lo resuelva. Eso da como resultado, van a ver que da como resultado 0,5, les va a dar. A eso que hay que hacer, hay que multiplicarlo por 10, entonces por 10, y luego nuevamente la tecla igual, y les va a dar como resultado 5. Por lo tanto, ya saben que x es igual que 5. ¿Sí? Ahí ya habremos resuelto lo que vale x. Ya sabemos que x vale 5 centímetros. ¿Está? Bueno, ahora los voy a invitar a que ustedes hallen el valor de y. ¿Sí? En vez de hacer cálculo de x, cálculo de y. Van a notar que seguramente, con seguridad, no hay que volver a usar la función seno, será o coseno o tangente. ¿Sí? Entonces, espero los comentarios, espero que les haya sido práctico, miren el video las veces que sea necesario y ya les iré mandando la actividad para la semana. Saludos.